De regreso en Negocios en Imagen. Vamos a platicar con el presidente ejecutivo de Acción Ciudadana frente a la pobreza, con Rogelio Gómez Hermosillo. ¿Cómo estás, Rogelio? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Darío. Qué gusto, a la orden. Pues platicar contigo sobre cómo cierra el sexenio en cuanto a jóvenes que están fuera de la escuela y que no tienen trabajo. ¿Cuál es, digamos, el indicativo que hay en materia de precariedad laboral? Sí, yo creo que presentamos hace 2 días un informe de balance justo sobre los diferentes indicadores eh, que producen pobreza y que se generan desde el mundo del trabajo. Y uno muy importante es la exclusión de jóvenes y de mujeres. En el caso de los jóvenes, sobre todo nos referimos a jóvenes que ya están fuera de la escuela y que en su mayoría tienen un rezago educativo, y todos no tienen ningún estudio universitario, cuando mucho concluyen el bachillerato, pero la mayoría ni siquiera eso, Darío, no lo concluyeron. Y ahí tenemos una situación que afecta a casi 5 millones, 4.900.000 personas jóvenes que no tienen, que ya no están en la escuela y que no tienen trabajo. La gran mayoría, y aquí es el tema muy importante, bueno, hay como 1 millón que podrían trabajar inmediatamente, un poco más, 1.100.000, pero hay 3.800.000 jóvenes que no pueden buscar trabajo, no están disponibles porque están ocupadas en su casa trabajando, pero sin remuneración en labores de cuidado en el hogar. Entonces, y la mayoría, como te imaginarás, el 95% son mujeres. Entonces, eran 5.800.000 hace 6 años, en 2018, y ahora son 4.900.000. Y así como ese, la gran mayoría de los indicadores laborales también, digamos, el desempleo y los salarios de pobreza, están estancados, tienen cambios mínimos o incluso retrocesos. Eso es lo que reporta nuestro balance sobre la raíz de la pobreza permanece. O sea, sí bajó la pobreza, pero su raíz sigue estando ahí, Darío. ¿Qué otro aspecto o aspectos de este informe destacarías? Esto de los salarios de pobreza, porque mira, siempre que presenta la pobreza Coneval, hay dos datos que marcan, que tienen mayor peso. Uno, obvio, es que la gente no tiene ingresos suficientes para adquirir la canasta básica, y el otro, la carencia social más importante, es la carencia por seguro social, la carencia por acceso a la seguridad social. Y estos dos se producen en trabajo. Y entonces los datos son justamente eso. Hay casi 35 millones de personas que trabajan, pero no tienen un salario suficiente para adquirir dos canastas básicas que nosotros consideramos el umbral de pobreza, porque el salario debe permitir que la persona que trabaja y por lo menos un dependiente más vivan fuera de la pobreza. Son ahora 34.8 millones, el 68% de la población ocupada que reporta ingreso. Son 5 millones más que hace 6 años, que en 2018, que eran 29.8 y eran el 65%. Y la permanencia de los trabajos que se llaman informales, pero que en realidad son trabajos sin derechos laborales, sin protección social, sin acceso a servicios de salud. 35.5 millones de personas, el 60% de la población ocupada. Son 2.700.000 más que hace 6 años, que eran el 62% de la población ocupada. Ahora es el 60%, casi lo mismo, pero por crecimiento obviamente de la población y de la población ocupada, son ahora 35.5 millones. Entonces, estas raíces que producen pobreza no se movieron. Entonces, nosotros pensamos que no se pueden echar las campanas a vuelo de que como bajó la pobreza ya todo va bien. Pues no, porque tenemos, por decirlo así, la fábrica de pobreza no ha cambiado, que es este tipo de trabajos, Darío. Estamos terminando un sexenio, el de López Obrador versus el anterior. ¿Cuál sería el saldo? ¿Sientes que estamos en un retroceso o hay indicios, aunque sean pequeños, de una recuperación o de un mejoramiento? En esta agenda, en este análisis del mundo del trabajo, hubo cambios, sobre todo legislativos y de política, pero que no han dado todavía el resultado. Pero digamos, sí es mejor. Por lo pronto no es peor, antes era peor.
Yo creo que los incrementos graduales al salario mínimo han tenido un efecto positivo. Lamentablemente, un poco lo que llamamos la atención es que se perdió la oportunidad de avanzar mejor, más rápido y bien. Por ejemplo, al salario mínimo le siguen faltando 1,500 pesos al mes, 50 pesos diarios, para que cubra el costo de 2 canastas básicas, que era la meta, pero que además es lo lógico, porque es la forma en que la gente que trabaja por lo menos puede mantener a otra. Y como sabes, estadísticamente en nuestro país, por cada persona que trabaja, hay una persona dependiente. Entonces, suena absolutamente lógico que si lo menos que vas a ganar es el costo de 2 canastas básicas, pues ahí ya, por lo menos la gente que tiene trabajo puede salir de la pobreza. Pero digamos, hay un cambio favorable, pero digamos, fue insuficiente, se quedó corto y en muchos aspectos podría haberse avanzado mucho más. El hubiera no existe, pero en política sí, sí vale la pena pensar cuáles eran los escenarios y porque le abre la posibilidad al siguiente gobierno de hacer Ajá, cosas distintas que puedan obtener más justo eso resultados, es, Darío. para allá iba. Se sentó una plataforma, una base importante en esta administración. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora el gobierno entrante de Claudia Sheinbaum para pues aprovechar esta base que le deja el gobierno saliente? Pues mira, a nivel general lo que se requiere es que hagamos un nuevo, digamos, paradigma de crecimiento económico que combine competitividad, productividad con buenos salarios, empleos de calidad y respeto a derechos laborales. Parece una contradicción, pero no lo es, Darío. En el mundo entero, bueno, no en el mundo entero, pero en muchos países del mundo, sobre todo en los más desarrollados y los que crecen más y avanzan más y tienen mejor calidad de vida y bienestar, así funciona. Puede haber buenos salarios, puede haber protección social, acceso a la salud, en fin, una serie de condiciones de derechos laborales, negociación colectiva y también productividad, competitividad, ¿no? Comercio global. Ese nuevo paradigma creo que es lo que está en el horizonte, pero requiere una política en el caso de lo laboral que, como dice la organización, en materia económica en general y en materia laboral en específico, no funciona, no se puede por decreto, tiene que ser negociado, tiene que ser mediante diálogo, porque si no, pues evidentemente todo se descompone. Pero esa sería la base y ya cosas concretas, pues que el salario mínimo alcance para las canastas básicas, que busquemos el acceso universal a la salud desvinculado del trabajo y que podamos entonces ir liberando al trabajo de esa carga que no le corresponde de tener que financiar la salud de una parte de la gente, que además segmenta la población, y el impulso a la incorporación de jóvenes y mujeres que nos daría la posibilidad de crecer como con mucha más fuerza, porque tenemos una población potencialmente productiva de más de 100 millones de personas. Lo malo es que muchas no tienen trabajo, solo tenemos una tasa de participación laboral de 60% de los de las personas mayores de 15 años. Rogelio Gómez, presidente ejecutivo de Acción Ciudadana frente a la pobreza. Muchísimas gracias por estos minutos. Con muchísimo gusto, Darío, y quien quiera ver el informe o la presentación, ahí en el sitio de frentealapobreza.mx lo pueden encontrar. Muchísimas gracias, muy buena tarde. Muy buenas gracias.